Bienvenidos a uno de los más legendarios y misteriosos lugares sobre la Tierra. La cultura más antigua y persistente del mundo. China es hoy una visión del futuro. La economía de mayor crecimiento del mundo, con maravillas arquitectónicas y grandes avances tecnológicos. Por mucho tiempo aislada, hoy es el tercer país más visitado del mundo. La nueva China, fuerte y emprendedora, está entretejida con la China, cuyas raíces se extienden por más de 4 milenios. Ha perdurado como un mismo país por más de 2000 años. ¿Cómo puede un país tan grande y diverso mantenerse unido por tanto tiempo? ¿Quién lo ha creado? Los textos antiguos hablan de un primer emperador, quien inició una larga serie de dinastías. Pero no hay muchos artefactos de esa era que sobrevivan aún. Su nombre fue Qin Sheng. Al principio, fue líder de la región de Qin, uno de los 7 estados de China en ese tiempo. Los estados tenían más de 200 años haciendo la guerra. Cuando el joven rey tenía 29, en el año 235, antes de nuestra era, desató una campaña para dominar a todos los estados enemigos y poner fin a siglos de guerra. La historia relata sus hazañas militares, pero hay muchas cosas acerca de él que permanecieron ocultas por más de 2000 años. Pero en 1974, todo cambió. Una larga sequía había erosionado la provincia central de Shanxi. Los cultivos morían en el campo. Los aldeanos decidieron cavar un pozo. Su descubrimiento cambiaría la historia. Se preguntaron, ¿sería la cabeza de algún Buda o recibirían algún castigo por tomarla? ¿Acaso era una reliquia que pudieran vender en el mercado? Después de este hallazgo, los campesinos encontraron piezas de barro y flechas de bronce. Meses después, llegaron los arqueólogos. Su líder fue Yuan Shongyi. No esperaba un gran hallazgo. Pensé que estaría ahí una semana, pero esa semana se volvió meses. Encontramos más y más de estas estatuas de barro. Su condición y el tipo de piezas nos indicaban que eran muy antiguas. Jamás habíamos visto algo parecido. Juntas, las piezas formaban un antiguo guerrero de tamaño real.
veíamos directamente a los rostros del pasado lejano. ¿Por qué fueron hechas? ¿Por qué no había mención alguna en los pergaminos de la historia antigua? La primera espada de bronce desenterrada estaba milagrosamente intacta. Y no era una artesanía, sino un arma real de la antigüedad. Era difícil estimar la edad de la espada, pero ahí estaba. Una inscripción en la empuñadura decía que fue hecha para Qin Shi Huangdi, el mítico primer emperador de China, hace más de 2000 años. Con mucha emoción seguimos cavando con cuidado y descubriendo más y más de estas figuras de barro, espadas de bronce y puntas de flecha. Encontramos que el sitio de excavación era mucho mayor de lo esperado. Nos llevó medio año llegar hasta el borde del sitio. Ignorábamos aún que bajo nuestros pies se encontraba quizás el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Después de 2200 años, los guerreros de barro del emperador salen de nuevo a la luz. Eventualmente, los investigadores excavarían más de 2000 guerreros y caballos en una fosa del tamaño de 2 canchas de fútbol. Mucho más de lo que hubieran imaginado los arqueólogos. 2 fosas más fueron halladas en 1976. Más guerreros, caballos, carrozas y armas de bronce fueron encontradas. La tercera fosa, la más pequeña, se cree que fue la sede del ejército, llena de generales y funcionarios, los jefes de los guerreros de las otras fosas. Los investigadores creen que esta fosa fue allanada en algún momento y las cabezas fueron destruidas. Los soldados miden 1,82 m, más altos que la gente de su tiempo. Cada guerrero tiene un rostro único, tallado a mano por cientos de artesanos, que dotaron cada rostro con emoción, algunos felices, otros tristes o enojados. Siendo tan fascinantes, en algún tiempo también fueron muy coloridas, pintadas en tonos brillantes para verse más reales. Pero se perdió con el tiempo. Imaginen cómo se verían hace 2000 años, antes de que fueran sepultadas y olvidadas. Un formidable y resplandeciente ejército
cuya ancestral misión fue un misterio para los primeros arqueólogos en verlas. Ahora sabemos que fue el primer emperador quien ordenó su creación. Les pidió a los artesanos crear un enorme ejército de barro. Una tarea descomunal, incluso hoy en día, con los métodos de producción masiva. Hoy, excavar y rearmar las miles de figuras de barro es una tarea abrumadora. Aunque incontables piezas se han recuperado, es solo una parte de lo que está enterrado. Los arqueólogos originales se han retirado. Zhang Tianshu y Li Chushen continúan el trabajo. Trabajaremos por generaciones para recuperar todo lo que fue enterrado aquí por el primer emperador. Cada día nos llena de expectativas. Gracias a hallazgos recientes, hemos comenzado una nueva excavación en esta parte de la Fosa 2. Aunque es menor a la primera, creemos que resultará aún más rica en valor arqueológico. Es muy emocionante. Creemos que hay cerca de 100 carrozas de guerra aquí enterradas y más de 100 guerreros montando a caballo, que nos podría ayudar a entender algunas de las estrategias militares del primer emperador. Esperamos también encontrar y preservar figuras que aún conserven una buena parte de sus colores y pintura original. Cuando le muestro esto a alguna persona extranjera, siempre me preguntan lo mismo. ¿Con qué propósito hicieron estos soldados? ¿Por qué hacer esta difícil tarea? Yo creo que no fueron creadas para este mundo. Son un ejército fantasmal para proteger al primer emperador en el más allá. Los antiguos chinos creían que la vida continuaba después de la muerte y era muy parecida al mundo que conocieron en vida. Pasarían el tiempo haciendo lo que hacían siempre, de acuerdo al lugar que ocuparan en la jerarquía social. Un granjero cuidaría del campo en el más allá, y un emperador seguiría reinando. Para reinar en el más allá, el monarca necesita acompañarse de todo el poder y toda la fuerza para mantenerlo. Llevar consigo todo lo que tuvo en vida. Al igual que los faraones egipcios, Qin Shi comenzó a preparar su tumba después de tomar el poder como el rey del estado de Qin. Su reinado seguiría en un palacio subterráneo, tan ostentoso como aquel que ocupó en vida. Sería un inmenso mausoleo cubierto por una enorme loma. De 25 pisos de altura, su tamaño se compara con el de las pirámides de Egipto. Al tener varios enemigos, un emperador necesitaría de un ejército que monte en guardia en su tumba por toda la eternidad. Los guerreros no son una decoración. Su propósito era servir al emperador en el más allá, al igual que los soldados lo hicieron durante su vida. A los 29 años, Qin Shi ya había sobrevivido un golpe de estado y varios atentados. El joven rey de Qin tenía ya una imponente presencia y una gran ambición. Habría de conquistar el resto de los estados de China en una aplastante campaña militar de casi una década. Algunos ejércitos rivales, intimidados por la fuerza
expedición, algunos fueron engañados y otros destruidos. ¿Cuál fue el secreto de Jin Shen? Una cantidad masiva de guerreros bien entrenados, con armas y tácticas superiores. ¿Cómo se comparan los ejércitos de Qin con las grandes milicias del pasado? Alejandro Magno, conquistador del mundo conocido, tenía bajo su mando a solo 47,000 soldados. Gengis Khan, el brillante guerrero mongol, tenía un ejército de 100,000, la mayoría montados a caballo. Napoleón, el conquistador de Europa, amasó un enorme ejército, acompañado de fuerzas aliadas. En su apogeo, sumaban 680,000 soldados. El primer emperador, según los escritos antiguos, conquistó los estados guerreros con un ejército de 1,000,000 de soldados. Las batallas eran enormes campañas que terminaban en cientos de miles de muertos e incontables heridos. Pero el ejército de Barro reveló que no fue solo la superioridad numérica la razón de las conquistas de Qin. También fueron las tácticas astutas y la tecnología avanzada. Los guerreros de terracota son una especie de cápsula del tiempo, revelando secretos que parecían perdidos. El ejército de terracota reproduce las formaciones del ejército real. Una de las claves para la invencibilidad militar de Qin se encuentra en las primeras 3 filas del batallón. Aunque ya descompuestas por el tiempo o saqueadas a través de los siglos, avanzadas ballestas eran cargadas por los guerreros de estas primeras filas. Bajo el primer emperador, los Qin crearon un diseño avanzado que disparaba flechas a más de 800 metros con gran precisión. Un gatillo mecánico facilitaba mantener firme el arma y disparar. La infantería y las carrozas se desplegaban en 38 columnas, respaldadas por aún más en los costados y en la retaguardia. El ejército de Qin fue imbatible. Jin Shen reemplazó la tradición de los ejércitos de campesinos con la primera armada profesional de China. Las hazañas del ejército de Qin llevaron a un gran logro: la primera unificación de China, celebrada por miles que jamás imaginaron cuánto tiempo habría de perdurar el imperio. Al conquistar los 6 estados guerreros, Jin Shen y el ejército de Qin controlaron la mayoría del territorio de lo que hoy es China. Los historiadores creen que el nombre del país de China viene de la palabra Qin. Era un país vasto, lleno de riquezas naturales, desde el interior de Mongolia, en el norte, a los bordes del río Amarillo, en el oeste, hacia el este, hasta el mar de China Oriental. Y hacia el sur, hasta donde hoy está Guangzhou. Esta fue la Tierra Unida,
por el primer emperador. En el año 221 antes de nuestra era, el rey de Qin, a los 39 años, ha unido el país. Se da a sí mismo un nuevo nombre, Qin Shi Huangdi, que significa el primer emperador de los Qin. Para comunicar las partes diversas de su nuevo imperio, el primer emperador uniforma diversos aspectos de la vida cotidiana. Todos los ciudadanos compartirían la misma moneda, el mismo sistema de medidas y la misma escritura. Resulta un país unido que ha persistido a través del tiempo. Con varios territorios ya unificados, el emperador sabía que para subsistir necesitaba proteger sus fronteras. La mayor amenaza eran los grupos nómadas que atacaban desde el norte. Qin Shi Huangdi comenzó un enorme proyecto de construcción, reconstruyendo muros defensivos en los estados ya conquistados, conectándolos en una sola barrera de casi 5.000 kilómetros. Con una inversión enorme y costando también la vida de miles de obreros. 1600 años después de Qin Shi Huangdi, la dinastía Ming reconstruyó y expandió esta barrera de tierra en la enorme construcción de piedra y ladrillo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Para acelerar el movimiento de tropas y provisiones y para mejorar el transporte público, el primer emperador construyó una red de canales. Algunos se utilizan aún. El canal de Lingshu, cerca de Huilin, conecta los brazos del río Yangtze con el río de las Perlas. Fue el primer canal en el mundo en conectar dos valles fluviales y permitió a los barcos recorrer 2.000 kilómetros desde el interior de China hasta Hong Kong. La enorme infraestructura de carreteras y canales construida por el emperador fue una de las claves del éxito de su dinastía. Soldados, armas, comida y provisiones podían transportarse rápidamente para sofocar revueltas por todo el país. Qin Shi Huangdi es una de las figuras más contradictorias de la historia, un monarca de grandes logros, pero también, según algunos, un tirano despiadado y brutal. Presuntamente, ordenó la quema de todos los libros, excepto los de agricultura y medicina. Cuando los sabios protestaron, ordenó enterrarlos vivos. Con el imperio bajo su control, el emperador se obsesionó con la idea de vivir para siempre. Envió a sus súbditos a todos los rincones del imperio en busca de un elixir que lo volviera inmortal. Los alquimistas de su tiempo creían que el mercurio podría extender la vida. Con este fin, se alimentó con esferas de mercurio, sin saber que este era tóxico.
Jamás encontró el elixir de la inmortalidad y las cápsulas de mercurio gradualmente acabaron con el cuerpo y la mente del emperador. Se volvió errático y paranoico. Tras sobrevivir 3 atentados, estaba convencido que asesinos de nuevo planeaban matarlo. Para evadirlos, pasaba más y más tiempo fuera del palacio, viajando por la campiña con su consejero y su hijo. Su salud decayó rápidamente en el viaje. El primer emperador de la China Unida, el hombre más poderoso de su tiempo, murió, intoxicado por el mercurio que tomaba para evitar la muerte. Muerto por su ambición de vivir por siempre. No volvió al palacio en vida. Fue sellado en el ataúd real y por milenios, cientos de emperadores y varias dinastías le siguieron. Pero el sepulcro subterráneo de Qin Shi Huangdi fue olvidado. La loma jamás fue excavada. Permanece aún como uno de los grandes misterios de la historia. El único registro del interior de la tumba de Qin Shi Huangdi es un libro escrito 200 años después de su muerte. En sus Memorias Históricas, Sima Chen describe el lujoso interior del mausoleo de la siguiente manera. Cavando atravesaron 3 capas sedimentarias y vaciaron bronce para el exterior del ataúd. Se construyeron palacios y torres de vigilancia y depositaron en la tumba artefactos y maravillosos tesoros. Utilizaron mercurio para simular los 100 ríos, al Yangtze y al río Amarillo y al Gran Mar. Este caudal fluía mecánicamente. Arriba había representaciones de las constelaciones celestes. La leyenda dice que las estrellas eran piedras preciosas y perlas. Se dice que el cuerpo de Qin Shi Huangdi yace sobre un mapa de las tierras chinas que conquistó, ataviado con el esplendor que esperaba lo siguiera al más allá. Es una enorme ciudad subterránea habitada por los muertos. No solo la cámara mortuoria del emperador cubierta por la loma, sino un conjunto de fosas alrededor, incluyendo los guerreros de terracota. ¿Cómo es que este complejo monumental haya sido olvidado por 2000 años? El segundo emperador
ordenó que los artesanos que construyeron la tumba fueran emparedados dentro para que no pudieran revelar los secretos de la tumba. Con el tiempo, no quedó nadie que supiera de su existencia. Aunque no hemos visto al interior de la tumba, los investigadores han descubierto que Qin Shi Huangdi llevó consigo a más que su ejército. Al parecer, quería ser entretenido en el más allá. Los arqueólogos han desenterrado acróbatas y músicos, así como funcionarios y burócratas de terracota. Descubrieron una réplica del Jardín Imperial, con más de 45 aves acuáticas, incluyendo patos, gansos y grullas. La gente me pregunta, ¿por qué solo excavan las fosas que están al lado de la tumba del emperador? ¿Por qué no abren la tumba? Y respondo, el riesgo de dañar sus contenidos ya es demasiado grande. Aprendimos una terrible lección hace años. Excavamos una figura con sus colores originales, pero cuando la sacamos, la pintura comenzó a fruncirse inmediatamente y se descarapeló. En 10 minutos, el color había desaparecido. Me sentí fatal, pero no pudimos hacer nada al respecto. Mientras tanto, estamos usando aparatos de teleobservación como radares de penetración de terreno y diferentes tomografías para darnos una idea general de qué hay debajo. Hasta que podamos proteger el 100% de lo que está bajo la loma, tenemos que esperar. Es difícil, considerando todas las maravillas que se cree estar aquí enterradas. Hemos confirmado un gran complejo mortuorio. También creemos que identificamos un palacio subterráneo. Y, asombrosamente, encima de la tumba, un edificio piramidal de 10 pisos, como un tipo de sendero para que el alma del emperador salga de su tumba. Pero hasta que excavemos, no sabremos si aquellas maravillas de los textos antiguos son ciertas. A no ser por los excavadores buscando agua para sus cosechas, generaciones enteras habrían pasado sin siquiera vislumbrar las extraordinarias reliquias que dejó el primer emperador. La dinastía Qin desapareció, pero los avances logrados por el primer emperador han hecho posible la subsistencia del país hasta nuestros días. Su reinado severo está bien documentado, pero también creó una vasta infraestructura de caminos y canales. Protegió las fronteras, uniformó el sistema de medidas, la moneda y la escritura. Qin Shi Huangdi fundó las bases de la China moderna. Hoy, su país es una mezcla dinámica de lo antiguo y lo moderno, uno de los lugares más misteriosos y emocionantes del planeta. China sigue honrando y descubriendo su pasado, asumiendo también su presente y futuro como una potencia mundial. Qin Shi Huangdi buscaba la inmortalidad. A su manera, el emperador Qin
En sus reliquias y avances monumentales dejó huella de tal forma que su nombre jamás será olvidado. En cierto modo, logró la inmortalidad que buscó con tanto afán.